Hola, ¿qué tal, gente? Espero que estén muy bien. En este video les traigo el resumen del libro, La cabaña. Comencemos. La obra narra cómo Mac, nuestro protagonista, vive muerto en vida de dolor, pues después de tener una vida casi perfecta al lado de su familia después de unas vacaciones de verano en las montañas de Oregón, Missy, la más pequeña de sus hijos, desaparece y es declarada víctima de un asesino en serie. Años después de la tragedia familiar, en un crudo invierno, Mac es citado al lugar de la gran tristeza, la cabaña donde fue solamente encontrada la ropa de Missy, y que tiempo después, a pesar de su escepticismo y rabia al creer que se trata de una mala broma, decide ir sin imaginar que el anfitrión será la Santa Trinidad quien lo hará comprender que no todo es dolor y el mundo gira contra él. Considero que la novela se divide en 5 partes. En la primera parte Mac nos narra cómo es que durante sus vacaciones de verano, durante un descuido, pierde su mayor tesoro, su hija menor Missy. En la segunda parte Mac comparte cómo es que fue su vida durante los 4 años siguientes a la desaparición de Missy, a lo que nombro la gran tristeza, un sentimiento de odio y rencor con preguntas hacia Dios acerca de por qué le arrebató a su hija, si se supone que él es alguien bueno. En la tercera parte, 4 años después del asesinato de Missy, en un frío invierno, Mac recibe una invitación de papá, como Nan llamaba a Dios, a cenar, y ésta revive todo el rencor y dolor por la pérdida de su hija. Sin embargo, decide ir a la cita sin saber quién lo espera. En la cuarta parte el autor nos describe cómo es Mac al llegar a la cabaña. Se encuentra con algo inesperado, pues en esta lo recibirá nada más y nada menos que la Santa Trinidad. En la quinta cuenta cómo es que Mac convive con estas 3 deidades y cómo cada uno de ellos le explica la forma de ser del mismo Dios, y a la vez lo preparan para aprender a perdonar al asesino y despedirse de Missy. Mac Phillips vivió una infancia dolorosa y una adolescencia difícil, donde Dios siempre estuvo lejos de él, pero durante su camino se encontró con Nan, quien le enseñó a querer y a confiar en Dios, con la cual procreó 3 hijos. Era querido por todos los que lo rodeaban, vivía feliz al lado de su familia, y durante sus vacaciones de verano perdió a la más pequeña de sus hijas, Missy, de 4 años de edad, quien era su máxima adoración, quien durante un descuido de momentos fue raptada y victimada por un asesino serial que no dejó rastro de donde pudo quedar el cuerpo de la pequeña ni el nivel de tortura con la que la asesinó. Mac durante algunos años convivió con lo que nombro la gran tristeza, que era un sentimiento de frustración, dolor y enojo hacia Dios, ya que no comprendía cómo es que él había permitido tanto sufrimiento, ese que le oprimía el pecho y no le permitía ser el hombre que solía ser antes de la tragedia familiar, pues nada le hacía olvidar el sentimiento de culpa por el haber perdido a su hija. Al tiempo, Mac es convocado a una cita en un lugar despreciable para él, la cabaña, donde fue encontrado solamente el vestido que llevaba puesto Missy el día de su desaparición. Esto lo llena de rabia al leer que firmaban como papá, así como Nan llamaba a Dios papá, algo que él no supo que era y al cual también le guardaba gran rencor. Mac, a pesar de su gran dolor, decide asistir a la cita, pero antes recurre a la ayuda de su amigo, y a la vez le oculta información a Nan para poder dirigirse hacia la cabaña el fin de semana entero, donde no está seguro si se trataba de una broma cruel o la nota venia del asesino que quería jugar, pero lo que en realidad le llamaba más la atención era la firma de papá, pues se preguntaba si en realidad Dios quería hablar con él, y él a su vez quería reclamar cómo es que, siendo él mismo, había permitido tanto dolor. A pesar de todo su escepticismo, Mac al llegar a la cabaña se siente demolido, pues no encontró más que la mancha de sangre donde quizá fue asesinada su pequeña Missy, pero después de quedarse dormido, al despertar se encontró con 3 personajes que serán la Santa Trinidad, papá, una mujer afroamericana, representando al padre,
Sarayu, una mujer asiática que representa al Espíritu Santo, y a Jesús, un hombre de origen judío quien representa al Hijo de Dios. Max sostuvo una serie de conversaciones terapéuticas donde él hacía preguntas hacia Dios, pero aún así no se atrevía a preguntar lo que tanto dolor le causaba y que siempre quiso hacer. Los tres personajes le mostraron un sinfín de escenas maravillosas donde él se preguntaba si eran reales. Finalmente Max se atrevió a preguntar a Dios por qué había permitido que un hombre asesinara a su hija, a lo que Dios le respondió que él no hacía la voluntad de los hombres. Él los ponía en un lugar para que crecieran juntos, pero todos se equivocan y que él no hacía otra cosa más que redimirlos. Yo no humillo, culpo ni condeno, en Jesús he perdonado todos los pecados de los seres humanos contra mí, pero solo algunos deciden tener una vida junto a mí. Dios le explicó a Mac que no necesita castigar a las personas por haber pecado. El pecado lleva la condena misma, al devorar a las personas por dentro. Castigar no es mi propósito, curar es mi alegría. Papá le sugiere enérgicamente a Mac que perdone al asesino de su hija, para que él pueda perdonarlo y redimirlo en el camino, pues solo así él podrá vivir sin la gran tristeza que lo ha acompañado tanto tiempo. El recuerdo de Missy lo llevó hasta las lágrimas que le permitieron sacar todo el dolor que llevaba dentro. Mac finalmente decide perdonarlo y al reponerse le pregunta a Dios que si debe seguir enojado, a lo cual papá le respondió de que lo que hizo fue terrible y le causó dolor a muchas personas. Mac recibió regalo de la Santa Trinidad, que no tardé en comprender de qué se trataban. Todo estaba listo para que Mac se reencontrara con el cuerpo de su hija. Le había un hermoso jardín junto a árboles frutales que había cuidado Sarayu, un cajón tallado cuidadosamente por Jesús. Caminaron por un camino rocoso hasta donde se encontraba enterrado el cuerpo de Missy, donde el asesino lo había ocultado. Después de haber enterrado el cuerpo de Missy, los cuatro volvieron a casa. El tiempo se había cumplido. Mac debía decidir si quedarse con la Santa Trinidad y volver a ver a Missy, o volver a casa y dejar atrás el dolor que causó el asesinato de su pequeña hija, a lo cual Mac decidió regresar con su familia, que lo necesitaban, pues había comprendido que Missy se encontraba bien y en un lugar mejor. Al concluir la cena de esa noche, Mac tomó un café y sin voluntad se quedó dormido. Al despertar se encontró con la vieja cabaña. Buscó a papá, pero él ya no se encontraba ahí. Se sintió en una irrealidad, pero se puso de pie y tomó camino de vuelta a casa. Poco antes de llegar a casa, su mente vagaba pensando en su semana al lado de Dios. No se percató de que un auto que se pasaba el alto lo llevaría a tener un aparatoso accidente. Después solo hubo silencio. Al despertar se encontraba en un hospital acompañado de sus hijos y de Nan. Pronto comenzaron a interrogarlo de hacia dónde se dirigía, mientras él trataba de ordenar sus ideas, pues ese viernes cumplía una semana en ese hospital. ¿Viernes? ¿Que no es acaso domingo? Max se encontraba confundido y no tenía idea si haber pasado una semana completa con Dios habían sido solo un sueño. El autor concluye relatando que Max, sin saber si había vivido un sueño o no, había logrado perdonar al asesino de su pequeña hija Missy y estaba seguro de que la gran tristeza se había marchado. Mac no estaba seguro de si su historia fue verídica. Sin embargo, desea que todo lo que recordaba fuera totalmente cierta. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.